Bien, hoy nos toca hablar acerca del capítulo 9, acerca del capítulo 9 de eh, nuestro panorama de Antiguo Testamento. A partir de este capítulo solo nos van a quedar tres visitas más, o sea, tres capítulos más para poder complementar todo lo que es el panorama de Antiguo Testamento. Al final de los 12 capítulos que vamos a estudiar, vamos a elaborar una guía de estudio, o es más, ya me voy a poner a trabajar con esa guía de estudio, que registra una serie de preguntas puntuales acerca de los 12 capítulos que vamos a abordar. Entonces, estos 12 capítulos em, gloria a Dios. Estos 12 capítulos, amados hermanos, gracias por encender sus cámaras. También me estoy adaptando con el Zoom, ¿verdad? Es un poquito complicado. Entonces, vamos a hacer una guía de estudio que encierre o registre unas preguntas importantes acerca de los 12 capítulos que vamos a estudiar. Y yo les voy a enviar ese cuestionario. Por supuesto, este cuestionario ya hecho, o sea, es una guía de estudio, una guía de repaso, en donde usted va a estudiar. Usted se va a aprender todas las preguntas que a plantear, todas las preguntas que vamos a plantear, usted las va a memorizar como para un examen y luego publicar, le voy a publicar un examen a través de Classroom, ¿verdad? A través de Classroom, todos los que están en el tablón de Antiguo Testamento van a recibir ese examen en donde usted no tiene que escribir nada. Ese examen solo es de seleccionar. Seleccionar, ¿vale? Le presento tres opciones, usted escoge una. Eso sí, el sistema ya tiene registrada o ya tendrá registrada la respuesta correcta. Si usted se equivoca, solo una vez puede responder. Entonces, para eso debe estudiar, ¿verdad? Para eso debe aprenderse bien el cuestionario que se le va a enviar o la guía de repaso. Entonces, al final de todo esto, yo le envío ese cuestionario, le envío esa guía de repaso de estudio. Usted se va a aprender esas preguntas. Yo eh, le voy a dar 15 días para que se aprenda esa guía de repaso. Entonces, al final de esas 15 días, al final de esos 15 días, yo le voy a publicar un examen que se llama selección única. Se presentan tres opciones, usted solo le da clic en la propuesta que usted considere, usted le da clic allí y si es la correcta, le aparece correcto y si es la incorrecta, le aparece incorrecto. Simplemente tiene que cliquear. ¿Para qué? Pues para que haya una retroalimentación de todo lo que hemos hablado. Como le vuelvo a repetir, la guía de repaso va a registrar lo más importante de los 12 capítulos, ¿verdad? No crea que son 300 preguntas. Bueno, vamos a concentrar algo que sea conciso. Hoy nos toca el capítulo 9, los primeros profetas de Israel. Estos primeros profetas de Israel
son Jonás, Oseas y Amós. Jonás, Oseas y Amós. Nos concentramos en estos capítulos por razón de que este mapa generalizado de los profetas de Israel es como una introducción al curso de profetas mayores y menores de Israel que nos tocará en el segundo semestre, ¿verdad? En el segundo semestre. Entonces, mi amado, esto nos va a ir sirviendo, ¿verdad? Nos va a servir para que, eh, bueno, creo que hay una pregunta ahí. Al final de la clase yo les respondo todas las preguntas que usted necesite abordar. Ok, bueno, vamos a ver el autor y fecha del libro de Jonás, el profeta que huyó. Libro de Jonás. Usted se puede ubicar allí en su manual de texto de panorama del Antiguo Testamento. Autor y fecha. Vamos a ver un poco así acerca de esta información. Aunque el libro no menciona el nombre del autor, la tradición dice que fue el profeta Jonás, según dice el versículo Jonás 1:1. La tradición, ¿verdad? ¿Quién es la tradición? ¿Cuál es la tradición? La tradición son todos aquellos hombres antiguos, eruditos, que se enfocaron en estudiar las escrituras, en investigar, en indagar acerca de todo lo que concierne a los registros sagrados, y ellos han consensuado de que el escritor únicamente fue Jonás. Dice que él ministró cuando Jeroboam II reinó sobre Israel en los años 793 al 753. Recuerde que Jeroboam I es el que tomó las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria. Y Jeroboam II fue un descendiente de este Jeroboam, ¿verdad? Que llevó a la nación del norte al descarrío completamente. Entonces, este profeta lo fechan de acuerdo al gobierno de Jeroboam II para poderlo ubicar en ese periodo de tiempo entre el 793 y el 753, que estamos hablando que son 40 años de ministerio. Podemos calcular que fue en el 760 antes de Cristo cuando lo escribió. Jonás es conocido como el hombre que huyó. Yo creo que todos conocemos esta historia, la historia de Jonás, la historia de un hombre que fue llamado al ministerio, un hombre que Dios vio en él un potencial tremendo, pero que él tomó decisiones propias y lo llevaron pues lejos del llamado de Dios. Vamos a ver la veracidad y fiabilidad histórica. Los incrédulos y teólogos liberales luchan con muchas dudas. Se preguntan, ¿en realidad fue posible que un hombre viviera en un pez por 3 días y 3 noches? Por supuesto, estas mismas personas no pueden entender cómo caminó Jesús sobre las aguas, sanar al ciego, resucitar a los muertos. No pasaremos mucho tiempo tratando de contestar sus preguntas sobre Jonás. Si no creen que Jesús resucitó entre los muertos, ¿por qué debemos tratar de convencerlos que Jonás escapó del pez? Bueno, tenemos una respuesta categórica. Jesús reconoció que Jonás estuvo dentro del estómago de un gran pez cuando los griegos y los judíos pedían señales. Y él dijo, la única señal que le será dada es la del profeta Jonás, que estuvo en el vientre, en el corazón o en el vientre de aquel gran pez, ¿verdad? Porque así como estuvo Jonás dentro del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, cuando hablamos de veracidad y fiabilidad, es que estamos investigando
de que lo que estamos tratando, el suceso histórico, es veraz, o sea, verdadero y digno de confianza o de credibilidad. Y, por supuesto, tenemos el respaldo bíblico, tenemos el argumento histórico de que Jonás se lo tragó un gran pez y que estuvo allí 3 días y 3 noches, ¿verdad? Por favor, los hermanos que se van uniendo, yo quiero ver sus cámaras encendidas, ¿verdad? No quiero ver las pantallas oscuras. Entonces, eso es lo que los eruditos se han preguntado, se han preguntado. Pero hay muchas personas que hacen preguntas cauciosas para tratar de desvirtuar la veracidad y fiabilidad de los registros históricos o sucesos históricos que la Biblia enmarca. Muchas personas tratan de martillar esto para poder desvirtuar semejantes sucesos, pero la Biblia en sí misma, como posee unidad de pensamiento y unidad de contenido, lo que no dijo uno, lo dijo el otro, y así podemos ver que el mismo Señor Jesucristo afirmó esto. El contexto histórico de Jonás, Amós y Osea, o sea, estamos viendo que estos profetas, pues, parece que son contemporáneos. El rey Salomón murió cerca del año 931 a.C. Poco después, poco después, Judá e Israel se dividieron. Poco después, Judá e Israel se dividieron en dos naciones. Las 10 tribus del norte se unieron para dar forma al Israel del norte. Las 2 tribus del sur formaron Judá, el reino de Judá. Jeroboam I llegó a ser el nuevo rey de Israel y organizó su propio estado y ejército. Construyó nuevos templos de ídolos en Betel en el sur y en Dan en el norte. Recuerde que el sucesor de Salomón, llamado Roboán, fue el que terminó de derramar la leche, ¿verdad? Ya sabe usted la historia que Roboán, con sus pésimas decisiones y su pésima administración gubernamental, terminó de crear una convulsión social. Esta convulsión social eh, produjo esta división de la nación, este rompimiento de la nación y obviamente Dios estaba detrás del asunto y propició todo esto para castigar las pésimas decisiones del rey Salomón que llevaron a la nación a la desgracia. Entonces, esto fue lo que produjo la división de la nación de Israel. Jeroboam perdió la oportunidad de hacer una buena administración. El problema es que cuando una persona no teme a Dios, cuando una persona no la pone Dios, ¿verdad? Cuando una persona busca sus propios intereses personales, como líder, va a llevar a la desgracia al pueblo. No le importará en lo absoluto su condición, no le importará pues en nada de lo que son las necesidades espirituales, las metas espirituales que todo líder debe perseguir, porque cuando hablamos de administración estamos hablando de lo material y de lo espiritual. Y Jeroboam perdió su oportunidad. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue cerrar la frontera porque tenía miedo de que los hombres de Israel del norte, cuando fuesen a adorar al templo a Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón, se quedasen en la parte sur y el reino del norte se quedara prácticamente vacío. Entonces cerró fronteras, construyó nuevos templos como un atractivo religioso y esto produjo una desviación de la nación. Se apartaron de la ley, le dieron la espalda al Señor y pecaron con idolatría, ¿no? Entonces, a esto añadimos que puso 2 becerros de oro en estos templos
para que la gente los adorara. Después escogió sacerdotes que no eran levitas para guiar al pueblo a esta idolatría. Quería que estos ídolos simbolizaran al Dios que libró de Egipto al pueblo, pero la gente lo relacionó con el Dios cananeo Baal. O sea, Jeroboam andaba perdido. Nunca conoció la ley de Dios, nunca tuvo un encuentro personal con Dios, ni mucho menos su palabra habitaba en el corazón de Jeroboam. Era completamente un necio, un descarriado, un impío, ¿verdad? Un hereje, un idólatra que había establecido una nueva religión, había establecido nuevas deidades, había establecido un nuevo orden sacerdotal que no se le permitía, no tenía ni el permiso, no tenía ni la autorización en nada. Los levitas o la casa de Leví, la tribu de Leví, eran los que aportaban el cuerpo sacerdotal al culto judío. Los aaronitas proveían los sumos sacerdotes y los demás proveían los sacerdotes encargados de todo cuanto era necesario en el templo y fuera del templo. Tercero, este era el dios de la fertilidad. Bueno, el dios cananeo es una deidad, el dios cananeo Baal, es una deidad que es originaria de las tierras sidónicas, ¿verdad? Los sidonios son los que en sí el término cananeo implica a los sidonios y a todos aquellos gentiles que rodeaban al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Entonces, esta deidad controlaba la fertilidad y la lluvia. También se simboliza como un toro o un becerro. Entonces, no pasó mucho tiempo antes de que los israelitas se dedicaran por lo completo a la adoración de Baal. Dios levantó a los profetas como Elías y Eliseo para predicar en contra de esta terrible religión o esta terrible herejía. Entonces, estamos viendo acá que en el contexto histórico de estos profetas, el contexto usted sabe que son todos los sucesos históricos, los sucesos relevantes, históricos que eh, sucedieron, todo aquello que sucedió en torno al registro sagrado. O sea, cuando se escribe Jonás, cuando se escribe Amós, cuando se escribe Osea, esta era la situación social, ¿verdad? Por eso se llama contexto histórico, social y cultural. Todas esas tres facetas comprenden nuestro contexto para poder entender lo que estaba aconteciendo en ese momento. Veamos cuáles son los propósitos. Parece que en Jonás hay propósitos múltiples. Es importante que cuando usted vaya a estudiar un libro de la Biblia, pueda contar con una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio le provee el tema, le provee el mensaje central del libro, le provee bosquejo, le provee trasfondo o contexto histórico, social y cultural, le provee características especiales, palabras en profundidad, notas en profundidad, verbos, adverbios, vocablos, muchos elementos, ¿verdad? El propósito, ¿cuál es el propósito del escritor? Si era un solo propósito o era un múltiple propósito. Pueden ser dos, tres o cuatro. Acá podemos ver tres propósitos en el libro de Jonás. Uno, mostrar a Israel la amplitud del amor y la misericordia de Dios. Jonás aprendió a fuerza de golpes que Dios ama a judíos y a gentiles y no quiere que nadie perezca, sin que todos se arrepientan, como lo reza primer libro de Timoteo 2:4, segunda de Pedro 3:9. Este es el tema de Jonás, mostrar la amplitud del amor y la misericordia de Dios a Israel, a israelitas y a gentiles. Por eso es que
Dios llama a Jonás para que vaya a Nínive y le predique. Recuerde que Nínive es la capital del reino Siria, de Siria. Entonces, esa ciudad era enorme y tenía muchos habitantes y Dios había decidido destruirla porque su pecado no tenía reversa. Entonces, ¿qué sucede? Antes que actúe la justicia y la ira de Dios, en base a esa justicia, Dios envía un mensajero para advertirles de que viene algo terrible. Entonces, ¿qué sucede? Esta advertencia puede producir, si es atendida, puede producir un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo único que puede detener el juicio de Dios. Por eso el Señor envió al profeta Jonás. Número dos, mostrar por medio de Jonás cuán bajo había caído Israel. Dios había llamado a la nación de los judíos a ser una luz misionera para los gentiles. O sea, el problema de los israelitas es que encerraron a Dios en cuatro paredes. No entendieron cuál era la misión de Israel en este mundo. La misión de parte de Dios era que un pueblo con el conocimiento de la ley, con el conocimiento del Dios vivo, pudiese proclamar a otras naciones la existencia de Dios, la veracidad de su palabra, ¿verdad? La fiabilidad de su palabra. Entonces, ese era el plan de Dios, que las naciones le conocieran a través de la predicación de Israel. O sea, Dios quiso que Israel fuese un misionero internacional para que las naciones le conocieran a tiempo. Pero ¿qué pasó? Los israelitas actuaron eh, egoístamente, vieron de menos a las naciones gentiles, encerraron a Dios en cuatro paredes, encerraron la palabra también, pusieron candado a sus bocas, a sus lenguas, para que las naciones no conocieran a Dios. Entonces Dios se molestó, se decepcionó, porque el plan era que todos los pueblos fuesen alcanzados en su momento. Entonces Dios, el libro de Jonás es para mostrarle a Israel que le había fallado a Dios y que por esto había caído bajo. Número tres, recordar a Israel que Dios ama a la gente y no quiere juzgarlos. Nínive se arrepintió cuando Dios envió solo un profeta. Pero Israel rehusó arrepentirse, aunque Dios les mandó numerosos profetas. Entonces, el asunto aquí es que Israel muestra rebelión contra Dios cuando muchos profetas, como Oseas, como Amós, como Jonás, como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, y todos los que veremos acá, fueron enviados para hablarle a Israel, tanto a Israel como a Judá. Pero este pueblo siempre mostró obstinación contra la verdadera palabra. Casi siempre Israel rechazó la palabra y siempre un pequeño remanente era el que atendía la voz de los profetas. Los profetas fueron enviados siempre para proclamar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios daba a ellos, no lo que ellos consideraban, no lo que ellos eh, creían que podían recibir los israelitas, no, el mensaje que Dios entregaba a ellos, ellos mismos lo entregaban. Y siempre este mensaje no era popular, no los hacía popular. Entonces aquí tenemos el triple propósito en Jonás. El número uno, mostrar a Israel la amplitud del amor y la misericordia de Dios, que Dios ama a judíos y gentiles. Número dos, mostrarle a Israel por medio del profeta Jonás que había caído bajo
Y número tres, recordarle a Israel que Dios ama a la gente y no quiere juzgarlo. Dios hace todo lo posible para juzgar al hombre. El juicio, la ira, es el último recurso de Dios. Es el último recurso de Dios. Entonces, por eso Dios interviene por medio de sus mensajeros para que las personas escuchen la advertencia de Dios y puedan arrepentirse. Veamos las explicaciones del bosquejo de Jonás. Veamos las explicaciones. Inciso A, la respuesta de Jonás al primer llamado de Dios. Jonás y Oseas fueron los únicos de los 16 profetas que nacieron y se criaron en Israel. Jonás era de Gat Hefer, un pequeño pueblo a 3 millas del noroeste de Nazaret, en Galilea, o sea que era Galileo. Así que los fariseos estaban equivocados cuando dijeron que ningún profeta había salido de Galilea. Eso está en Juan 7:52. Jonás fue de Galilea y fue un profeta. Fue un profeta. Dios llamó a Jonás a Nínive. Esta ciudad está como a 800 kilómetros o 500 millas al noroeste de su pueblo natal. Pero Jonás rechazó el llamado de Dios y se fue en la dirección opuesta, hacia Tarsis. No confunda Tarsis con Tarso. Tarso era era el pueblo natal del apóstol Pablo, cerca de Antioquía de Siria. Jonás abordó un barco que navegaba hacia Tarsis, o sea, España. Esta ciudad estaba como a 4.000, oiga bien, hermano, 4.000 kilómetros al oeste de Palestina. En otras palabras, Jonás se fue lo más lejos que podía ir, irse de Nínive. O sea, Nínive estaba a 800 kilómetros, pero Jonás navegó hacia España, que estaba a 4.000 kilómetros, o sea, 3.200 kilómetros más de donde su destino le marcaba Dios, ¿verdad? Que era Nínive. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando nosotros tomamos decisiones a espaldas de Dios, tendremos consecuencias, hermano. ¿Qué tan difícil o qué tan terrible puede ser para un hombre de Dios desobedecer una orden directa? Qué terrible puede ser, mi amado. Desobedecer una orden directa trae consecuencias fatales. Y Jonás se fue lo más lejos posible de lo más lejos posible de su destino. Jonás tenía prejuicios, odiaba a los asirios porque ellos adoraban ídolos y eran enemigos de Israel y crueles en la guerra. Jonás no quería que la gente de Nínive se arrepintiera. Él deseaba que Dios los destruyera, pero sabía que si se arrepentían, Dios tendría misericordia de ellos. O sea, ¿cómo le explico? Jonás era un hombre patriota, amaba a Israel, amaba a su nación. Y por cuanto era patriota, consideraba a los asirios como escorias de la tierra. Los asirios eran crueles. Después de someter o subyugar a las naciones o a los ejércitos, no les bastaba con capturarlos, sino que los torturaban. Y eso lo hicieron muchas veces con el pueblo de Israel. Entonces en el corazón de Jonás ardía un repudio, un desprecio
contra los asirios. Pero Jonás se le había olvidado que Dios levantó a Israel para bendecir a otras naciones. O sea, el problema era que Jonás solo se veía a sí mismo, solo veía a Israel desde su óptica y no veía a las naciones con los ojos de Dios. Él veía a las naciones con los ojos de un israelita, celoso, celoso de Dios, celoso de su ley, celoso de las leyes de Dios para su pueblo, celoso de su pueblo como un patriota, como un nacional israelita. Pero en eso se llevaba de encuentro el plan de Dios. En eso se llevaba de encuentro lo que Dios tenía para las naciones. Esto nos deja una gran lección como hombres de Dios, como hombres de ministerio. No podemos anteponer o poner por delante nuestro propio ego antes que el plan de Dios. Como dijo Jesús, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros somos tentados en poner por delante nuestros propios, ¿qué le digo? Nuestro propio ego, nuestros propios eh, propósitos, nuestros propios anhelos. A veces le ponemos el pero y Dios quiere que ejecutemos sus instrucciones. Dios quiere que nosotros pongamos por delante a Dios antes de nosotros mismos. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que se dio a sí mismo por mí. O sea, ya nosotros no tenemos nada que perseguir más que, más que el propósito grande de Dios. Bueno, entonces Jonás abordó un barco hacia Tarsis, pero Dios no lo rechazó, sino que lo disciplinó. Una tormenta violenta se levantó en medio del mar. Los hombres en el barco echaron suertes para ver quién había provocado el enojo de Dios. Jonás admitió su culpabilidad y aquellos hombres lo echaron al mar. Todos esperaban que se ahogara. Entonces Dios calmó el mar y salvó la vida de aquellos marineros. Ellos alabaron al Dios de Israel. Mientras tanto, Dios envió a un gran pez que se tragó a Jonás. De esta forma fue rescatado de la muerte. Pero Jonás estaba pasando el tiempo más aterrador de su vida. El estómago del pez era tan oscuro como un sepulcro. Olía horrible y sabía peor. El ácido que había en todo en derredor de Jonás, le quemaba la piel y los ojos. Las algas le envolvían la cara como un velo viscoso. No había lugar donde sentarse y era imposible pararse. Probablemente solo rodó dando vueltas junto con peces muertos y plantas por 3 días y 3 noches. Hasta Ninive parecía mejor que este, hasta Ninive parecía mejor que este hotel submarino. El profeta desobediente se arrepintió desde la profundidad del oscuro mar, oró por la ayuda de Dios. Tome un minuto para leer la oración de Jonás. Bueno, lo único que podemos deducir responsablemente es que el único animal que pudo haber tragado a Jonás, que tiene las características de que pudo haber sido él, fue el famoso tiburón ballena. Porque el tiburón ballena es un animal que no se alimenta de carne, no es carnívoro, sino que lo único que traga se llama plancton.
El plancton es una alga que está en los océanos y ese tiburón ballena se alimenta de eso. Él solo abre la boca, que es enorme. No solamente se puede tragar un ser humano, yo creo que se puede tragar unos 5 seres humanos, porque es enorme la boca de ese tiburón. ¿Ok? Tiburón ballena, ¿va? Entonces, la traducción dice una ballena, o muchos dicen una ballena, pero vamos a ver el texto de la oración de Jonás, Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó del vientre del infierno. Clamé y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, y me rodeó las corrientes, todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Vomitó a Jonás en tierra, en tierra seca. Entonces aquí la Biblia no dice que era una ballena, ¿verdad? No dice que era una ballena, no dice que era una ballena, pero el único animal que puede tragarlo era un tiburón ballena, porque ellos se alimentan de algas, de eso es como un vegetal, es como algo, como un vegetal en el mar. Bueno, vamos a ver si trato de ubicar, hermanos, el libro de Jonás en esta traducción. La Biblia textual, mire, la Biblia textual, cuarta edición, dice, eh, entonces oró Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del monstruo marino y dijo, en mi angustia invoqué a Yahweh y él me respondió, desde el vientre del Seol pedí socorro y tú escuchaste mi voz, me arrojaste a las profundidades del corazón del mar y me rodeó las corrientes de las aguas, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces, eh, el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Pues entonces Yahweh dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Bueno, algunos dicen que Jonás es la ballena, pero es un canto de los niños. Pero, hermanos, si usted quiere investigar acerca del tiburón ballena, váyase a Google. Váyase a Google o váyase a YouTube. Y ahí lo va a mirar, hermanos. La otra vez acá en Honduras, en el litoral atlántico, vieron pasar un tiburón ballena, unos buceadores. Es un animal súper inofensivo. Es un animal inofensivo, hermano. Es un alma de Dios. Ahí la mala suerte es que pase por donde está su lancha, su bote, y le toca el bote, o él le va a dar vuelta. Pero es un animal inofensivo. Entonces, acá vemos la oración de Jonás. Jonás tuvo que ser golpeado, tuvo que recibir un barazo de Dios para reaccionar. Porque los que somos llamados no podemos decir no iré porque pecamos. Pastor, ¿por qué si tenemos libre albedrío y todo? Sí, pero ya le conocimos, ya pusimos la mano en el arado.
Ya nos entregamos, ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. ¿Y qué le digo? No hay ninguna mejor opción, porque fuera de Él no hay vida. Y como dice Jonás, solo la salvación pertenece a Jehová. Fuera de Él no hay nada. Y lo más grande para un ser humano, para un hombre o una mujer, es servir al Señor. Entonces, mis hermanos, Jonás tuvo que clamar. Jonás tuvo que clamar para poder para recibir una respuesta de Dios. La respuesta de Jonás al segundo llamado de Dios, mire Jonás 3:4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El papel del profeta fue siempre el de proclamar el mensaje que Dios le daba. Y se levantó Jonás y fue a Ninive conforme a la palabra de Jehová. Y era Ninive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ninive era la capital del reino de Asiria. Está Siria y está Asiria, ¿verdad? Entonces, en este manual o en este contexto es Asiria. Ninive era la capital de Asiria. Entonces, ¿qué sucedió? Jonás fue a predicar. Mire, necesitó una buena paliza Jonás para que su orgullo fuese doblegado, no al 100, pero se doblegó lo necesario como para ir a predicar a Ninive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Ninive será destruida. De aquí a 40 días Ninive será destruida. Veamos los resultados de la obediencia de Jonás, ¿verdad? Porque Jonás obedeció, fue a la misión, predicó, y dice la palabra, y los hombres de Ninive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso está en Jonás 3:5 hasta al verso 10. Ahora veamos la lección para, o sea, cuando obedecemos, Dios se glorifica. Cuando desobedecemos, nosotros perdemos. Ahí está el punto. Nosotros perdemos y la obra se detiene. Aquí la obra se había detenido, pero como Dios es amplio en misericordia, prefirió darle una lección al profeta para hacerlo cambiar, no lo castigó para aniquilarlo, sino que lo que hizo fue disciplinarlo y el hombre entendió, cumplió, o sea, obedeció, predicó y la gente se arrepintió. Aunque Jonás no quería que se arrepintiera. Lo que quería Jonás es que el pueblo no recibiese el mensaje y el juicio le viniese como balde de agua fría. Ahora veamos la lección para Jonás. Jonás se enojó cuando Dios perdonó a Ninive. Lo que menos deseaba era la misericordia para Nínive. O sea, cuando la gente se arrepintió, Jonás se molestó y se fue bravo. Entonces, él quería que Dios juzgara a los asirios por sus pecados. Lea Jonás 4:2 al 3. Y dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? El Señor fue paciente con Jonás, tal como lo fue con Nínive. O sea, Jonás se molestó porque hubo un arrepentimiento, porque hubo una conversión, porque la nación entera, hasta los animalitos, ayunaron, todos se arrepintieron. Y cuando Dios vio la humillación, cuando Dios ve el arrepentimiento puro, que conste que el arrepentimiento solo puede venir cuando se escucha la palabra.
La palabra es la que activa el arrepentimiento. La palabra es la que activa la reacción del hombre. Es la que hace que el hombre abra los ojos y se dé cuenta que está en pecado y que necesita venir a los pies del Señor para ser perdonado y ser limpiado. Cuando Jonás predicó, el pueblo de Nínive, desde su rey hasta el último, reaccionaron y dijeron, aquí hay un hebreo que está anunciando juicio para Nínive y en lugar de murmurar o cuestionar, nos vamos a arrepentir porque los hebreos no juegan, los judíos no juegan. Y sabemos que el Dios de los judíos es el Dios que hizo maravillas en Egipto y abrió el mar y todo ello. Entonces, las naciones ya tenían un, una visión amplia de quién era el Dios de Israel. Y que cuando un hebreo profetizaba y anunciaba un juicio de parte de Dios, había que atenderlo, había que arrepentirse para evitar la ira de Dios. Veamos ya lo último del librito de Jonás, principios de Jonás para la actualidad. Uno, el primer principio. Dios usa a los creyentes para llevar a cabo su plan. Nosotros le decimos a la gente que Dios odia el pecado y le hablamos de la gracia que Él da a los que se arrepienten. O sea, hay algo que tenemos que tener definido. Dios odia el pecado en toda su extensión, en todo el término de la palabra, en todo lo que es el pecado. Pecado chiquito, pecado mediano, pecado grande, pecado capital, etcétera, etcétera. El pecado es pecado. Dios lo abomina, pero ama al pecador. O sea, eso tenemos que estar claro. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Dos, Dios disciplina a sus hijos desobedientes para que le obedezcan. Como todo padre, Dios corrige, nos corrige, amados pastores, hermanos. Nos corrige el Señor. Ya podremos tener los años que tengamos en Cristo. Nos pueden colgar, hermanos, mire, los pelos blancos de haber envejecido en el Señor, pero si requerimos, si necesitamos una corrección, créame que el Padre lo hará. Porque el propósito de la corrección es enderezar, corregir. Tres, nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse de Dios porque Él es omnipresente. Cuatro, Dios ama a toda la gente y espera que nosotros los amemos en la misma forma. Por eso el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ama a Dios, debe amar al prójimo, así como se ama a sí mismo. Entonces, el principio aquí es que nosotros debemos de ver las personas como las ve Dios, como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor, no como enemigos, no como miserables, no como personas dignas de juicio, sino como ovejas perdidas, errantes, que no tienen un pastor. Vamos a ver el segundo profeta, Amós, el pastor que profetizó. Bueno, ya salimos del profeta Jonás. Ahora vamos a ver el profeta Amós, el pastor que profetizó. Entonces, si vemos que es un pastor que profetizó, quiere decir que era un profeta a medio tiempo, no era un profeta a tiempo completo. Autor y fecha. Amós, el autor, nos dice cuatro verdades sobre sí mismo. Amós no fue un sacerdote como Jeremías o Ezequiel. Tome nota. Fue un pastor
y también cuidaba árboles de higos. Lea Amós 7, 14 al 15. Aquí la Biblia no usa la palabra hebrea acostumbrada para pastor. Amós 7, 14 al 15. A ver, hermano Juan Carlos, léame por favor ahí. Amós 7, 14 al 15. Ahí cuando ya lo tengo ubicado ahí, ahí me lo pone, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amós 7, Ah, ¿de cuánto? Del 14. 14 al 15. Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de las ciudades, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevada cautiva lejos de su tierra. Bueno, ahí vemos entonces el trasfondo social de Amós. Amós era un pastor y era un boyero, alguien que recoge higos. Entonces, este hombre era un profeta a medio tiempo, no nació en cuna como Jeremías, que fuera sacerdote, o como Ezequiel, ¿verdad? Que era una clase privilegiada. Era un hombre común. Era un hombre común para hablarle a un pueblo descarriado, a un pueblo rebelde. Tal vez Amós fue un hombre de negocios, dueño de rebaños. Su casa estaba en Tecoa, un pueblo pequeño de Judá, que estaba a 9,6 kilómetros al sur de Belén y a 18,7 kilómetros de Jerusalén. Pero Dios lo envió al norte para profetizar en Israel. Amós no fue un exégeta, es decir, que no recibió sus mensajes por el estudio de las escrituras de otros. No fue un erudito, ni tampoco asistió a una escuela para profeta. Ni siquiera su padre fue profeta, pero su conocimiento de los tiempos y la historia bíblica muestra que tenía algo de preparación. Bueno, entonces esto es algo que podemos notar del profeta Moses, que hay algo importante que mencionar aquí, que cuando Dios ha determinado escoger a alguien, lo va a utilizar, tenga o no tenga preparación. Esa es la voluntad soberana de Dios. Veamos el contexto histórico, o sea, el del tiempo de Amós. Entonces, ¿cómo recibió Amós sus mensajes? Él los vio. Lea Amós 1:1, dice ahí. Recuerde que un profeta es uno que ve o recibe revelaciones espirituales en la presencia de Dios. Amós recibió sus mensajes durante el tiempo de dos reyes. Vamos a ver, uno de ellos, Jeroboam II, en el reino del norte, y Usías era rey de Judá. Mire, o sea que Amós era contemporáneo de Jonás, solo que Jonás fue enviado no a Israel, sino que fue enviado a Nínive. Y Amós fue enviado al norte, a la nación del norte, a Israel. Bueno, Amós profetizó en Israel 2 años antes de un terremoto. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un gran terremoto en esta época en Samaria y sus alrededores. Tal vez Amós vio el terremoto como una señal de Dios para confirmar sus profecías. Unos 200 años después, Zacarías mencionó el mismo terremoto en Zacarías 14:5. Amós profetizó cuando la nación de Israel era rica y poderosa bajo el reinado de Jeroboam II. Entonces recuerde que estos reinados son antes del periodo exílico.
¿verdad? Antes del periodo exílico, tanto del reino del norte por parte de los asirios y el reino del sur que fue invadido por los babilonios. Veamos el tema en Amós. El tema principal se encuentra en Amós 5:24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós predicó en contra de la hipocresía, clamó por justicia para los pobres y por la vida justificada. Veamos las explicaciones del bosquejo de Amós. Amós explicó sus mensajes con palabras de granjero y de pastor de ovejas. Habló de un carro lleno de gavillas y de un pastor de ovejas rescatando a un cordero de la boca de un león. También eh, de un cedazo cerniendo granos. Pero él tenía algo de preparación y tenía conocimiento de los tiempos o sus tiempos. Esto lo demuestra su mordaz sarcasmo y su entendimiento de la historia del mundo. Bueno, es un libro que habla acerca del juicio y de la justicia. Dice, pero corre el juicio como las aguas. Quiere decir que el juicio de Dios venía con todo, porque los pecados de Israel se habían acumulado en la presencia de Dios, porque Israel había cometido cohecho contra sus prójimos, contra sus hermanos. No había respeto, no había Estado de Derecho, no había igualdad. Lo que había era corrupción. Inciso A, 8 juicios sobre las naciones. Eso lo revela Amós 1:3 al 2:16. Amós comenzó condenando las naciones que estaban lejos, describió los pecados terribles de 6 naciones que estaban alrededor de Israel. Por ejemplo, mataban a mujeres embarazadas, según Amós 1:13, según Amós 1:13, etcétera, etcétera. Bueno, el profeta le dijo a Israel que Dios destruiría esas naciones por causa de sus pecados. Sin duda, todos los judíos dirían aleluya y amén. Después Amós comenzó a predicar en contra de los pecados cometidos más cerca a la casa, en Judá, la vecina de Israel. Profetizó que Dios juzgaría a Judá por sus pecados. Luego la profecía de Amós terminó con una sorpresa. No terminó con noticias de victoria para Israel, sino que en lugar de esto dijo que Israel era la más perversa que las otras naciones. Dios iba a destruirla también. Veamos 3 principios del juicio sobre Israel en Amós del capítulo 3 al capítulo 6. Primero, el privilegio demanda responsabilidad. Jesús dijo estas palabras: al que mucho se le dará, se le da, mucho se le demandará. Entre más, entre más recibe usted, más le es demandado, más se le va a exigir, ¿verdad? Segundo, el propósito de la disciplina de Dios es para guiarnos al arrepentimiento. La disciplina, el tiempo de tribulación, el castigo y todo eso, Dios lo utiliza para enderezar lo torcido en la vida de las personas. Tercero, Dios está con los que buscan lo bueno y en contra de los que buscan lo malo. La gente iba a Betel, a Gilgal y a Berseba para adorar a los ídolos en los templos allí. Fueron los templos que construyó Jeroboam. Recuerde que Jeroboam primero, creo, construyó estos templos y puso becerros de oro allí para que la gente adorara a estas deidades, y dijo que este era el Dios que los había sacado
de Egipto. Entonces, por estas tres cosas venía el juicio. Cinco visiones de juicio sobre Israel. La primera de ellas es la plomada de albañil en Amós 7, 7 al 9. Dice, lea Amós 7, 7 al 9. Una plomada de albañil es una cuerda con un peso, con un peso en un extremo. Los carpinteros y los albañiles amarran un extremo de la cuerda arriba de una pared y dejan colgar el peso hacia abajo. Entonces ellos pueden ver si la pared está recta o está torcida. Dios comparó a Israel a una pared torcida. Dijo que Israel sería juzgada y el reino de Jeroboam sería destruido. O sea, Dios le dio tiempo, Dios permitió que avanzara, le dio la oportunidad de hacer algo bueno, no lo hizo, sino que Jeroboam torció los caminos de Israel, lo descarrió, lo sacó del pacto, lo hizo inclinarse ante dioses paganos, le rindieron culto a las deidades del cielo, de las estrellas, a Baal, a Acera. Entonces Dios le muestra al profeta Amós una plomada de albañil que se usaba para medir, para, para ver si la pared estaba nivelada, si estaba siendo edificada niveladamente o se estaba torciendo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una representación simbólica de que Dios estaba midiendo, Dios estaba juzgando las acciones del pueblo de Israel, de sus líderes, de sus sacerdotes, de sus reyes, las estaba juzgando, valorando y las había encontrado torcidas y que por eso recibirían el juicio. Veamos un paréntesis. Entre las visiones se muestra el juicio a Amasías, el sacerdote, Amós 7, 10 al 17. Un paréntesis en algo escrito es como un tiempo de descanso en un juego de fútbol. Es un corto desvío del tema del momento. Amós brevemente deja de hablar de sus visiones para hablar de la reacción de Amasías. Leer Amós 7, 10 al 17. Vamos a leer Amós 7, verso 10 al 17. Léamelo ahí, por favor. Amós 7, verso 10 al 17. Amén. Amén, pastor. Léalo. Amén. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: huye a tierra de Judá y come ya tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevada cautivo lejos de su tierra. Ok, gracias. Bien, entonces ahí estamos viendo el juicio a Amasías. Cuán delicado es ser un líder espiritual. El grado de responsabilidad.
que esto implica actuar con equidad, actuar con justicia, actuar con temor de Dios, actuar apegado a la palabra de Dios. Si no siente decir nada, no diga nada. Si cree que va a decir algo dañino, mejor calle. Si tiene que decir la verdad de Dios, dígala, pero no la niegue, no la oculte, ni mucho menos la acomode. Amasías había cometido errores, había actuado mal. Amasías era un mal líder, era un pésimo sacerdote. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios determinó juzgarlo y el juicio fue tremendo para este líder. Eso nos enseña a nosotros que debemos cuidarnos. Debemos cuidar nuestra posición, debemos cuidar nuestro actuar, debemos cuidar quiénes somos ante los ojos de los hombres y ante los ojos de nuestra congregación. Veamos la conclusión. Futura restauración de Israel. Amós profetizó sobre el juicio venidero por medio de Dios, pero el profeta también habló de una promesa que seguiría el juicio. ¿A cuál día se refiere Amós 9:11? ¿Y en qué sentido poseerá Israel a Edom y a todas las otras naciones? El Espíritu Santo permitió al apóstol Santiago interpretar y aplicar esta profecía. Esta profecía de Amós, por medio del Espíritu, Jacobo nos dice que lo que Dios comenzó a través de los judíos, lo terminará por medio del Mesías judío. El plan de Dios fue usar a los judíos para redimir a la gente de todas las naciones. Dios permitió esto por medio del Mesías judío. Fíjese cómo Jacobo cita e interpreta Amós 9:11, 9:11 al 12. Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que ha estado caído y reconstruiré sus ruinas, perdón, y volveré a erigirlo para que busquen al Señor el resto de los hombres y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que hace conocer estas cosas desde el principio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando Jesús establezca su reino aquí en la tierra, se sentará sobre el trono de David. Ahí, ahí va a reedificar o reconstruir el tabernáculo caído de David o el trono caído de David. Principios de Amós para la actualidad. Número uno, Dios odia la violencia y la opresión. Eso es lo que estaba ocurriendo en la nación. Juzgará a los pecadores en todas las naciones, no importa el apellido ni la posición social. Dos, el propósito de la disciplina de Dios es guiarnos al arrepentimiento, ya lo analizamos. Tres, el privilegio demanda responsabilidad. Estamos puestos en posición de liderazgo, de autoridad, nos van a demandar. Cuatro, Dios odia la adoración que no viene del corazón, la adoración hipócrita, la adoración religiosa, la adoración para que los hombres vean sus talentos o destrezas artísticas, no la recibe Dios. Quinto, las riquezas y el poder pueden apartarnos de nuestra dependencia de Dios. Si no estamos capacitados para la riqueza ni para el poder, es mejor que nos quedemos donde estamos. Seis, los siervos de Dios tienen que hablar lo que Él dice, aunque otros se opongan. Al que le caiga el guante, que se lo aguante. Usted diga lo que tiene que decir. Usted no es llamado para quedar bien con la gente, ni para alegrar las emociones a nadie. Usted es llamado para proclamar la verdad de Dios. Y la verdad os hará libre. Vamos al último profeta, Oseas, el profeta que se casó con una mujer infiel. Qué tremenda historia la de Oseas. Wow.
Es algo tremendo. Vamos avanzando, autor y contexto histórico y fecha. Oseas significa el Señor salva. De los 16 profetas escritores, Oseas y Jonás fueron los únicos que vivieron en el reino del norte. Oseas y Jonás son los únicos que vivieron en el reino del norte. En la Biblia, Oseas es el primero del grupo llamado los profetas menores. Bueno, yo creo que ya le expliqué por qué se llaman profetas menores. Se llaman profetas menores por el tiempo, no, por el tiempo que ministraron, que fue poco, y por lo poco que escribieron, ¿verdad? No todos los profetas fueron escritores. Los libros que se escribieron de ellos los escribieron otras personas, pero ellos eran prácticamente los autores, ¿verdad? Porque ellos eran los que dictaban. Entonces, de los 16 profetas escritores, 16 profetas escritores mencionados en el Antiguo Testamento, más algunos otros profetas como Micaías, como Ido, como el Gad, que eran profetas anónimos, profetas que no tuvieron ninguna relevancia en el canon. Los 16 profetas escritores aportaron sus libros al canon del Antiguo Testamento, pero esos otros profetas fueron profetas eventuales, ¿verdad? Bueno, entonces en la Biblia dice que Oseas es el primero del grupo llamado los profetas menores. Como vimos antes, estos 12 libros son llamados menores porque son cortos, comparados con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los judíos copiaron a todos los 12 profetas menores en un manuscrito. La Biblia relaciona a los 12 profetas menores de Oseas a Malaquías, en el mismo orden en que los hicieron los judíos. Este fue el orden en que los judíos pensaron que los 12 profetizaron. Recuerde que estamos estudiando los profetas mayores y menores en grupos, según el tiempo y lugar en que profetizaron. Según el tiempo y lugar en que profetizaron. Bueno, vamos a ir avanzando. Figura 9.18 ahí en su libro, tabla para practicar los tiempos de los profetas. Veamos en el reino de Asiria. Recuerde que Asiria invade el norte de Israel. Esos profetas de Israel, en el reino de Asiria, eran Jonás, Amós y Oseas, que están dentro del capítulo 9. Los profetas de Judá, o sea, los profetas que ministraron Judá en el tiempo del reino de Asiria, eran Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. Abdías, Joel, Isaías y Miqueas, cuatro profetas. En el reino de Babilonia, los profetas que eran antes del exilio, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías, capítulo 11. Profetas en el exilio, Ezequiel y Daniel, capítulo 12. O sea que el capítulo 12 que vamos a estudiar, ahorita estamos en el 9, falta el 10, el 11 y el 12. En el capítulo 10 vamos a estudiar Abdías, Joel, Isaías y Miqueas. En el capítulo 11 vamos a estudiar Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Y en el capítulo 12 estudiaremos Ezequiel y Daniel, que son dos profetas muy extensos, ¿verdad? Muy extensos. O sea, cuando Asiria invadió la parte norte, estaban los profetas de Israel, Jonás, Amós y Oseas. Y en el reino de Persia, que fue el que invadió Babilonia por parte de Darío, ¿verdad? Eh, estaban los profetas posexílicos, o sea, después del exilio, que eran Ageo, Zacarías y Malaquías. Recuerde que estos tres profetas fueron llamados para motivar al pueblo de Israel cuando Esdras y Nehemías produjeron tanto la reforma como la reconstrucción del muro y el templo. Entonces estos profetas ayudaron en la motivación
Vamos a ver la introducción. Oseas comenzó su ministerio durante los últimos años de Jeroboam II. En este tiempo Israel estaba prosperando. Al morir Jeroboam II, Israel comenzó a ir cuesta abajo rápidamente. En el espacio de 15 años de la muerte de Jeroboam, 4 de los reyes de Israel fueron asesinados: Zacarías, Salum, Pecaía y Peca. En el transcurso de otros 15 años, Asiria conquistó a Israel. Eso fue en el 722 a.C. Más tarde, ellos esparcieron a los judíos entre las naciones. Así, en los 30 años de su ministerio de Oseas vio grandes cambios. Probablemente escribió el libro de Oseas desde Judá, cerca de los años 715 al 710. Esos son algunos elementos históricos. Veamos el propósito y tema. La profecía de Oseas fue el último esfuerzo de llamar a Israel a arrepentirse. Oseas enfatizó tres cosas. Uno, Dios todavía amaba a la gente del pacto y anhelaba perdonarlo. Dos, el juicio tiene que llegar sobre aquellos que rechazan a Dios aunque Él los ame. Y tres, así como Gomer cometió adulterio físico, Israel cometió adulterio espiritual. Entonces el matrimonio de Oseas con Gomer era un matrimonio simbólico, ¿verdad? Era un matrimonio simbólico para mostrarle a Israel que así se estaba comportando como una esposa infiel, así se estaba comportando Israel con el Señor. Echémosle un vistazo a las explicaciones del bosquejo. El matrimonio de Oseas ilustra la relación de Dios con Israel, de lo que estábamos hablando. ¿Fue Gomer una mujer adúltera antes de que Oseas se casara con ella? Bueno, aquí hay una cuestión contradictoria. Algunos dicen que fue adúltera, otros dicen que fue fornicaria. Eh, lo importante es entender lo siguiente: el enfoque, lo que quiere dar a entender este simbolismo. Gomer le respondió de una forma infiel a su esposo. Su esposo, que la tomó, la honró, le dio el puesto de esposa y ella le fue infiel. Así se comportó Dios con Israel. Dios, en calidad de esposo, la atendió, le dio su puesto, la valoró, le cumplió, suplió sus necesidades, todo lo que puede hacer un esposo fiel. ¿Y cómo respondió Israel? Con infidelidad, con mal agradecimiento, con traición, con darle la espalda y con abandono. Eso es lo que trata de enseñarnos esta relación. Bueno, ¿qué representó el matrimonio de Oseas con Gomer? Ya lo acabamos de decir, pero vamos a ver estos elementos. El matrimonio de Oseas representó la relación de Dios con Israel, una relación caída, con un esposo muy fiel y una esposa pecadora, ¿verdad? Aún los nombres de los hijos de Oseas fueron señales proféticas. Jezreel fue el nombre del primer hijo, en hebreo significa Dios, Dios siembra, Dios siembra. Lo Ruama, el nombre de la segunda hija, significa no compadecida. Por causa del pecado de la gente, Dios dejó de mostrar amor y compasión para ellos. Lo Amni significa no pueblo mío. Israel se rehusó a ser pueblo de Dios, entonces él les dio la espalda, ¿verdad? Él les dio la espalda. Entonces los hijos de Gomer o de Oseas con Gomer tienen una representación simbólica de acuerdo a la realidad que estaban ilustrando la condición de los judíos con Dios, una condición de qué, de abandono, de pecado, de negligencia, de cero importancia,
no les importaba a Dios. El mensaje de Oseas describe la relación de Dios con Israel, con Israel. La infidelidad de Israel hacia Dios. Así como Gomer le fue infiel a Oseas, bueno, ya lo acabamos de decir, ¿verdad? Lo acabamos de mencionar. Juicio de Dios para Israel. ¿Por qué multiplicó Efraín altares para pecar? Tuvo altares para pecar. La gente adoraba a Dios y a los ídolos y cometían pecados sexuales. Llamaban a Dios Señor, pero no obraban como Él quería, ¿verdad? En resumen, eran hipócritas. Su religión y sus obras fueron inútiles. ¿Por qué? Porque Dios observa el corazón. Los actos deben de ser el mejor acompañante de lo que profesa la boca. Ellos decían Señor, Señor, pero no vivían como Él quería o como Él mandaba. El amor de Dios por Israel. Imagínese a un padre que tiene que tratar con un hijo que sigue cometiendo asesinatos y adulterios. Dios se sintió como un padre con el mismo problema. Abna y Seboín fueron dos ciudades que Dios destruyó junto con Sodoma y Gomorra. Fue doloroso para Dios juzgar a Efraín, el reino del norte, como había juzgado a Sodoma, Abna y Seboín. Y el amor de Dios por Israel es el amor que un padre siente por un hijo por su hijo más favorecido de todas las naciones. Dios escogió a Israel para hacer luz para otros principios de Oseas para la actualidad. Principio uno, la relación entre Dios y su pueblo es como un matrimonio, o sea, así lo simbolizó, así lo representó, ¿verdad? Dos, bueno, el adulterio destruye el matrimonio. Recuerde que antes del matrimonio está la fornicación y la fornicación es el acto sexual previo al matrimonio. Es ilegal. Y es ilegal también una relación sexual con una persona que no sea el cónyuge estando casado en el matrimonio. A eso se le llama adulterio. Entonces, una relación fuera del matrimonio es adulterio. Así como ese matrimonio de Oseas con Gomer fue destruido, fue dañado, así lo puede hacer el adulterio espiritual, ¿verdad? El adulterio espiritual. Pero ¿de qué se trata el adulterio espiritual? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Son aquellos cristianos que aman más las cosas del mundo, que se deleitan en las cosas del mundo, que practican las cosas mundanas de este sistema corrupto llamado mundo, pero que el domingo en la iglesia están danzando, están hablando en lenguas, están profetizando, pero que en el resto de la semana hacen lo que les venga en gana sin tener el menor sentimiento de reproche. Dos, mucha gente sabe algo de Dios, pero parece que no lo conocen personalmente. Tres, solo los que caminan en la luz son limpios y tienen comunión con Dios. Cuatro, el amor de Dios para con nosotros es condicional. Israel fue hijo de Dios, pero por rebelarse de continuo contra él, Dios lo despreció por sus hechos malvados. Quinto, el amor de Dios es intenso. Perdón, perdonará y sanará a los que se arrepienten y lo buscan. Bueno, ahí terminamos, mis amados, ahí terminamos. Eh, terminamos el capítulo de hoy. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Puede abrir su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta que desee tener alguna respuesta? Bueno, ¿estamos bien? O hay preguntas?
Bendiciones, me escucha. Amén. Le escucho, hermana Nadia, le escucho. Bendiciones. Fíjese que yo estaba haciendo el cuestionario, pastor, Ajá, y hay una pregunta que sí, por más que le busqué, no le entendí, que ajá. dice más o menos cuánto duró el reino de Israel desde Saúl hasta Sedequías. Más o menos cuántos años. Esa fue la única respuesta que no encontré. Porque dice desde Saúl hasta Sedequías, o sea, desde el primer rey de Israel hasta el último rey de Judá. Sí entiendo que es verdad. Recuerde, sí, recuerde que em, Saúl fue descendiente de la tribu de Benjamín. Sí. Recuerde que en ese momento el reino está unido, ¿verdad? ¿Cuánto duró, dice usted? Sí, esa es la pregunta. Dice más o menos cuánto duró el reino de Israel desde Saúl hasta Sedequías. Desde Saúl. Hasta Sedequías. No, el reino de Israel, dice usted, hermana. Sí, esa es la pregunta número 75. Y, Ah, s- y eso no encontré, por más que busqué la respuesta, no le doy, por eso se la pregunto y por eso no le he enviado el cuestionario, porque ¿para qué? Sinceramente no sé cuál es la respuesta. bueno, habría que buscarla bien. ¿En qué página está? Ay, no recuerdo, pero ahí como por la 90 y tanto. Pero qué capítulo? ¿Qué capítulo? Ah, el capítulo es espérame, que no tengo el libro. Es el capítulo 5 de Reino de Judá. Ajá. Ujú. Reino de Judá. Es la pregunta número 75. Ok. Bueno, vamos a investigar la mañana. Tal vez le puedo ayudar ahí con la respuesta. Ujú. Eh, ¿Cuánto duró prácticamente todo el reinado, verdad? El reino de Israel. Exactamente, eso es lo que yo estaba pensando, porque habla desde Saúl hasta Sedequías, que fue el último rey de Judá. Sí, Entonces, me imagino que cuántos años, no sé, pero muchos, me imagino, ¿verdad? sí, claro, claro, claro. Toda la Pero esa, monarquía, toda la dinastía de David, ujú, desde, desde Salomón, Roboán, los hijos de Roboán, ¿verdad? Que se toman el reino del sur, hasta sí, Sedequías. Sedequías es descendiente de David, ¿verdad? ujú, Sí, Sedequías sí. es descendiente de David. Bueno, entonces vamos a dejarle pendiente. Mañana le voy a ubicar esa respuesta, ¿verdad? Pero está bueno lo Entonces, que usted está preguntando, hermana, y está bueno, porque una de las cosas que se persigue en las tareas o en los cuestionarios es que no simplemente se responda por responder, sino que se dé una respuesta objetiva y correcta, ¿verdad? Porque eso es lo que queda en usted, amén. Eso es lo que usted va a así es. manejar. Desde aquí en adelante es lo que usted va a manejar. Entonces me parece correcto su pregunta para tener una respuesta correcta, ¿verdad? Entonces yo le voy a enviar el cuestionario que hice, pero sin la respuesta esa, ¿verdad? Mándelo, Así, porque mándelo. esa es la que me ha estado deteniendo, porque por más que la busqué, no le di. Ok, entiendo. Sí, a veces en ese manual hay unas preguntas que cuesta hallarlas, ¿verdad? Por eso es que yo no.
Por eso yo no quería trabajar con ese cuestionario. No lo Sí. quería trabajar porque yo mismo estudié el libro y hay una respuesta que cuesta hallarla y hay otras que creo que no se hallan. Ujú. Entonces digo yo, aquí voy a hacer calvarear a los alumnos y yo soy de los profesores pragmáticos, ¿verdad? Me gusta que el alumno lo que va a hacer como una tarea o una asignación, me gusta que eso lo entienda, que sea fluido, pues lo que está haciendo, no que sea tan complicado y tan tedioso que a veces en vez de hacer una tarea que, bueno, no la termina, pues porque no le da pie ni cabeza. Exacto. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar con los resúmenes, porque el resumen usted lo está viendo, pues, y lo está haciendo, y lleva un orden, ¿no? Lleva un orden de principio a fin. Y en el Ujú. resumen usted puede incluir todos los elementos que se brinden en una videoconferencia, ¿verdad? Mientras que en esos quizzes así, no, no me gustan, ¿verdad? No me gustan a mí los cuestionarios. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Los hermanos de Perú, ¿estamos bien por allá? No tengo noticias de allá, del sur. ¿Cómo está por ahí la cosa? Sí, pastor, bendiciones. Ajá, mi hermano Eduardo, lo copio. Eh, Solamente para poder dar un informe de que por Cusco está un poquito complicado por el servicio de internet. Ajá, Estamos entrando a una temporada de lluvia con tormentas, ¿no? Por ende, de repente algunos de los hermanos no ingresaron ok, en esta. Eh, Seguramente se está notando de que mucha interferencia hay en nuestros videos de cada uno de los estudiantes del parte del sur del Perú. o- Nada más sería para algunos inconvenientes que se está presentándose. Son 3 meses prácticamente, enero, febrero, marzo y parte de abril más, esa temporada que vamos a tener. wow. Entiendo, hermano Eduardo, aquí también cuando el clima se pone agresivo así, la señal a veces dice señal inestable, viera qué problema, ¿no? Pero yo entiendo, yo voy a pedir eh, que todos los alumnos que vean la clase en YouTube me escriban ahí en el canal clase vista, ¿verdad? Clase vista, porque todo el que entra a ver la clase, yo quiero que escriba ahí clase vista. Entonces yo voy a ver, el alumno fulano de tal miró la clase porque, por ejemplo, no se conectó el hermano Orlando, no se conectó la hermana, bueno, hay otros hermanos que no se conectaron. Entonces a mí me gustaría que esos hermanos que no se han conectado y ven la clase en YouTube después, con tiempo suficiente, me escriban ahí, ¿verdad? Clase vista. Entonces, como ya tiene su cuenta, ahí va a aparecer fulano de tal, opinó, ¿verdad? Opinó, ok, ya sé quién vio la clase, ¿verdad? Para que usted me ayude a mí, porque yo me siento aquí a impartir la clase, pero no sé si la están viendo. No sé, solo se ve ahí visualizaciones, ¿verdad? Tantas visualizaciones, pero sí me gustaría que ahí escribieran clase vista, profesor, ahí, cheque, ¿va? Entonces ya sé quién miró la clase. Bueno, ese es el propósito, ¿va? De grabar la clase y luego subirla a YouTube para que los hermanos que tienen a veces problemas de la señal, pues puedan ver la clase después. Bueno, voy a repetir. Al final de los 12 capítulos que estamos ya para concluir de Antiguo Testamento, voy a elaborar una guía de estudio o guía de repaso. En ella voy a concentrar las preguntas más puntuales de todo el material que hemos abordado. Entonces, esas preguntas usted se las va a aprender, ¿no? Usted las va a estudiar, se las va a aprender como antes cuando estaba en la escuela. Se las va a aprender. Le voy a dar 15 días para que usted se aprenda esa guía de estudio. A los 15 días yo le voy a decir qué fecha va a subir el examen.
Yo lo voy a publicar como cuando publico un cuestionario en Classroom, le va a llegar a su correo. Moisés Bindel ha publicado una tarea, ¿verdad? Entonces ahí usted va a entrar y ahí va a decir examen general de Antiguo Testamento. Ahí va a ver el valor que va a tener y todas las propuestas, todas las preguntas son tipo selección única, en donde le aparecerán tres opciones y usted solo va a cliquear una, solo una. Si usted estudió, usted va a identificar inmediatamente cuál es la respuesta correcta y le va a dar clic ahí y ahí si está correcta le va a aparecer correcto. Y si se equivoca, le va a aparecer en rojo, tachado. Ya no puede modificar su respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo que ver qué captó, ¿verdad? Yo tengo que ver qué captó. Mejor hago un solo examen y ahí vamos para adelante, ¿verdad? Mientras terminamos la clase de liderazgo, que usted ya sabe cuál es la asignación que hay, el proyecto de liderazgo, que por favor yo quiero que usted lo cumpla, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí.